¿Por qué ha habido tanto rechazo hacia los judíos a lo largo de la historia? La respuesta no es solo una causa ni un solo momento, sino una mezcla de circunstancias religiosas, sociales, económicas y políticas que en distintos lugares y épocas funcionaron como combustible para el rechazo. Para entenderlo hay que mirar largo, y no solo a un episodio puntual. Empecemos por el dato esencial. Los judíos se constituyen como una comunidad con rasgos culturales y religiosos claros desde la antigüedad, y una de esas marcas fue el monoteísmo. En sociedades donde lo normal era rendir culto a múltiples dioses y participar en rituales públicos que también eran actos cívicos, la decisión colectiva de ese pueblo de adorar solo a un dios los colocó en una posición diferencial. No compartían fiestas, no practicaban los mismos ritos y a menudo rehusaban participar en ceremonias que eran también expresión de lealtad al poder. En términos simples, eran otros. Y cuando las comunidades marginadas existen y son conspicuas, resulta fácil convertirlas en chivo expiatorio cuando algo sale mal. El choque con los grandes imperios también fue decisivo. Bajo potencias como Egipto o Babilonia hubo tensiones, pero fue con Roma donde las cosas se volvieron estructurales. El conflicto entre la autoridad imperial, que reclamaba culto y reconocimiento, y la fidelidad religiosa judía terminó explotando en varias guerras que tuvieron consecuencias duraderas. Estos conflictos empujaron a muchos judíos a la diáspora. Ese éxodo dispersó comunidades por todo el Mediterráneo y Europa, y las convirtió en minorías visibles en contextos culturales ajenos. Ser minoría en sociedades inestables suele ser sinónimo de vulnerabilidad política y social. Cuando el cristianismo dejó de ser secta y se oficializó como religión dominante en muchos reinos europeos, la relación entre cristianos y judíos cambió de naturaleza. Las narrativas emergentes en algunas corrientes cristianas incorporaron la idea de que los líderes judíos habían rechazado a Jesús, y en ciertos desarrollos teológicos y populares se extendió la acusación de responsabilidad colectiva por su muerte. Esa noción de que los judíos mataron a Cristo fue explotada durante siglos por predicadores, cronistas y autoridades para justificar distanciamientos, sanciones y a veces violencia. No es la única raíz del rechazo, pero sí funcionó como argumento moral que en determinados momentos facilitó la persecución. En paralelo, durante la Edad Media se fueron asentando marcos legales y sociales que regularon la vida judía de forma desigual. En la práctica, en muchas partes de Europa, a los judíos se les impidió poseer tierras o acceder a gremios que controlaban la producción local. Eso dejó un nicho económico para ellos: el comercio, la intermediación y el préstamo de dinero. La explicación religiosa cristiana sobre la usura, intereses en préstamos, restringía la participación de cristianos en ese negocio, por lo que autoridades y mercaderes acabaron usando a prestamistas judíos para financiar campañas, compras y deudas reales. Resultado: por un lado, reyes y príncipes dependían de esos servicios. Por otro, la población asociaba a los creadores con la usura y la penuria, y cuando los billetes subían de tono, era fácil culpar al que prestó. Es decir, se juntaron necesidad estructural y estereotipo. Ese estereotipo, el judío como prestamista o avaro, se alimentó de rumores y prácticas sociales que no eran homogéneas. Hubo comunidades judías acomodadas y otras muy pobres, como en cualquier sociedad. Pero las imágenes que perduraron fueron las que más convenían a narrativas sencillas y útiles para transferir culpas. A esa mezcla se le añadieron acusaciones específicas y falsas, que funcionaron como detonantes. El libelo de sangre, o acusación de que los judíos secuestraban niños cristianos para rituales, nació en la Europa del siglo VII y se repitió con variantes por siglos. No había pruebas, pero sí violencia organizada tras la acusación. La peste negra del siglo XIV produce otro ejemplo.
En tiempos de catástrofe, la gente busca responsables, y en ausencia de información científica sólida, se creyó que envenenar pozos era explicación plausible. Las comunidades judías sufrieron masacres y expulsiones en muchos lugares. Las cruzadas son otro capítulo clave. Aunque su objetivo oficial era recuperar Tierra Santa, el camino europeo fue también escenario de violencia contra judíos locales. En 1096, en el Rin, hubo matanzas de comunidades enteras a manos de grupos que se consideraban movilizados por la fe. Aquí vemos cómo la retórica religiosa puede convertirse rápidamente en arma política y en justificación para saquear y expulsar. A lo largo del tiempo, las reacciones institucionales variaron. En algunos estados medievales hubo leyes que protegían a los judíos por interés fiscal y administrativos. Eran útiles al tesoro. En otros se les impuso discriminación legal, segregación o vestimenta distintiva. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, por ejemplo, fijó medidas que obligaron a judíos y musulmanes a usar distintivos para diferenciarlos de los cristianos en ciertos lugares. Esa visibilidad impuesta facilitó la estigmatización. También hubo expulsiones masivas con motivaciones económicas y políticas. En Inglaterra, en 1290, Francia en distintos momentos y la península ibérica en 1492, con la expulsión desde Castilla y Aragón, que combinó motivos religiosos, políticos y económicos, y tuvo consecuencias profundas, como la conversión forzada y la aparición de la figura del converso o marrano, que daría pie a nuevas dinámicas de sospecha y represión interna. Es importante subrayar que la experiencia judía no fue homogénea en todo el mundo medieval. En la España musulmana o en ciertos periodos del Imperio Islámico, comunidades hebreas alcanzaron niveles altos de participación cultural y política, produciendo pensadores, médicos y consejeros notables. Figuras como este señor, que no voy a decir su nombre, o Maimónides, muestran una historia paralela donde la convivencia fue posible y fructífera. Pero en el lado cristiano de Europa Occidental, la tendencia fue en muchos momentos restrictiva y hostil, aunque con excepciones y variaciones locales, claro. Esa diferencia demuestra que el rechazo no era un destino inevitable, sino el resultado de factores jurídicos, políticos y culturales concretos. En la práctica, la construcción del odio tuvo varios engranajes que se retroalimentaron. Narrativas religiosas que culpabilizaban colectivamente, políticas estatales que explotaban la exclusión para expropiar bienes, crisis sociales que encontraban en minorías un chivo expiatorio y estereotipos económicos que se volvieron fáciles de invocar. A lo que hay que añadir la dimensión simbólica. Los judíos, por vivir la memoria colectiva de un pueblo sin estado propio durante siglos, representaban para muchos una alteridad persistente, un recordatorio incómodo de que el orden social podría ser distinto. Un par de ejemplos concretos ayudan a ver la mecánica. En la Europa del siglo VIII, un noble podía necesitar dinero para una campaña o para pagar su corte. El prestamista judío lo proveía, pero cuando la cosecha fallaba o la guerra salía mal, la ira se trasladaba del deudor al prestamista y de ahí a toda su comunidad. La Edad Media dejó un terreno ya preparado, estereotipos fuertes, expulsiones repetidas y una minoría acostumbrada a sobrevivir entre sospechas. Pero llega la modernidad y con ella nuevas formas de rechazo. Lo curioso es que el odio hacia los judíos no desaparece con la secularización, sino que cambia de traje. De argumentos religiosos pasamos a argumentos políticos, nacionales y hasta pseudocientíficos. La marca culpables oficiales sigue siendo rentable. Siglo XVI. La Reforma protestante sacude Europa. Lutero, al principio, escribe que los judíos podrían acercarse al verdadero evangelio si se les trataba mejor. Spoiler,
cambia de opinión radicalmente y termina con panfletos tan hostiles que siglos después serían reciclados por antisemitas modernos. Al mismo tiempo, los estados católicos seguían su línea de conversión forzada o expulsión. Resultado: si eras judío, no importaba en qué lado del mapa cayeras, lo más probable es que te miraban como un vecino incómodo. Con el Renacimiento y la Ilustración llega la promesa de ciudadanía universal. En teoría, los judíos podían emanciparse, ser ciudadanos plenos y, pagar impuestos. Y en algunos lugares así fue. La Revolución Francesa proclamó igualdad de derechos y los judíos franceses se integraron. Pero había letra pequeña. Integrarse significaba dejar de lado lo que los diferenciaba. Cuando Napoleón invade media Europa, arrastra esa idea. Emancipación, sí, pero dentro de un molde nacional. Muchos aceptaron, otros intentaron conservar sus costumbres, y los críticos aprovecharon para decir: ¿ven? No se integran del todo, no son confiables. El siglo XIX es un momento clave porque aparece el antisemitismo moderno, que ya no se justifica con mataron a Cristo, sino con nuevos temas. Primero, el nacionalismo. En sociedades que empiezan a definirse como comunidades basadas en lengua, cultura e historia común, los judíos eran percibidos como cuerpo extraño, una nación dentro de otra. Segundo, el racismo científico. Las teorías pseudocientíficas clasificaban a la humanidad en razas superiores e inferiores, y los judíos eran colocados en categorías sospechosas o degeneradas. Aquí la hostilidad ya no se podía resolver con conversión religiosa. Incluso el judío bautizado seguía siendo judío de sangre. Un cambio radical en las reglas del juego. Los pogromos en el Imperio Ruso ilustran esta etapa. Ataques organizados contra comunidades judías, saqueos, asesinatos y todo con la pasividad o complicidad de autoridades. El término mismo, pogromo, se convierte en sinónimo de violencia colectiva contra judíos. Al mismo tiempo, en Europa Occidental surgen conspiraciones como los protocolos de los sabios de Sion, un libelo fabricado por la policía zarista que describe a los judíos como conspiradores que planean dominar el mundo. Era falso de principio a fin, una fake news de manual antes de que existiera internet. Y entonces, siglo XX, Alemania, la Primera Guerra Mundial, deja al país derrotado y humillado, y parte de la ultraderecha busca culpables. El mito de la puñalada por la espalda señala a socialistas, liberales y por supuesto judíos. Cuando Hitler y el nazismo llegan al poder, ese odio no es inventado desde cero. Reciclan siglos de prejuicios y lo llevan a un extremo industrial. El Holocausto es el intento sistemático de exterminar a los judíos europeos, con millones de asesinados en guetos, fusilamientos, campos de concentración y exterminio. Es el episodio más brutal y visible del antisemitismo, y la prueba de hasta dónde puede llevar un odio cuando se combina con tecnología moderna, burocracia y propaganda. Después de 1945, el antisemitismo queda marcado como una de las grandes vergüenzas del siglo. En Europa, muchas comunidades desaparecieron o quedaron reducidas. El mundo asimila lentamente la magnitud del genocidio, y en 1948 nace el Estado de Israel como respuesta a la idea de que los judíos necesitaban un espacio soberano propio para sobrevivir. Pero esa solución trae un nuevo capítulo de conflictos. La creación de Israel genera la guerra con los estados árabes vecinos y el desplazamiento de palestinos, abriendo un conflicto que todavía hoy alimenta tensiones globales. En la segunda mitad del siglo XX, el antisemitismo toma formas nuevas. En los países comunistas de Europa del Este, por ejemplo, hubo campañas antisionistas que en la práctica funcionaban como antisemitismo político. En Occidente, aunque las leyes ya prohibían la discriminación, los estereotipos no desaparecieron del todo, desde la caricatura del banquero judío hasta las teorías conspirativas de control mundial.
Internet, claro, le dio un megáfono nuevo a esas viejas narrativas. Y hoy, hoy el antisemitismo no desapareció, se adaptó. Hay sectores de ultraderecha que siguen con teorías raciales, acusando a los judíos de controlar gobiernos o finanzas. En la extrema izquierda y en contextos pro-palestinos radicales, a veces la crítica política a Israel se convierte en antisemitismo disfrazado, culpando colectivamente a todos los judíos por las decisiones del Estado. En algunos países musulmanes, la retórica política también usa clichés antijudíos importados desde Europa, como los protocolos de Sion, que aún circulan. Y en Occidente se han visto desde ataques a sinagogas hasta discursos en redes sociales que reciclan mitos medievales pero con memes. En resumen, el antisemitismo ha sobrevivido porque siempre encontró un disfraz que lo hacía útil. En la Edad Media, la religión; en la modernidad, la nación; en el siglo XIX, la raza; en el XX, la política y la conspiración; en el XXI, Internet lo recicla en memes y teorías globales;